El suave resplandor del amanecer atravesaba las cortinas de la habitación de Tiffany, llenando el espacio con una cálida luz dorada. Sora, aún medio dormido, sintió la calidez en su rostro y lentamente abrió los ojos. A su lado, en su propia cama, Tiffany seguía profundamente dormida, su respiración tranquila y su rostro relajado. Observándola, Sora no pudo evitar sonreír. Se sentía en paz en ese momento, viendo la inocencia y dulzura en su expresión mientras dormía. Con cuidado, Sora se levantó de su cama sin hacer ruido para no despertarla. Se acercó a su lado, y con una ternura natural, le acarició suavemente la cabeza, deslizando sus dedos por su cabello dorado. Tiffany no se movió, solo suspiró suavemente, aún sumida en sus sueños. «Descansa un poco más, Tifa», murmuró para sí mismo antes de enderezarse y salir de la habitación. Sabía que tenía que ayudar a Borbón y Siesta con la comida del día, y prefería dejar que Tiffany disfrutara de unas horas más de sueño. Al salir al pasillo, Sora se estiró, sus músculos despertando lentamente tras la noche de descanso. El aire fresco de la mañana llenaba la academia, acompañado por el suave canto de los pájaros. Mientras caminaba, notó a alguien más que había madrugado. Tabitha, quien se encontraba cerca de los jardines exteriores haciendo una serie de ejercicios matutinos. Sus movimientos eran fluidos y calculados, cada paso y cada gesto estaban llenos de precisión. «Buenos días, Tabitha», saludó Sora con una sonrisa, alzando una mano. Tabitha, en su habitual silencio, solo asintió en respuesta, sin detener su rutina. Aunque no era de muchas palabras, Sora apreciaba su compañía y su manera tranquila de interactuar. Tras el breve intercambio, siguió su camino hacia la cocina. Al llegar, el calor en el aire era palpable. Las enormes estufas ya estaban encendidas, y el sonido del aceite chisporroteando y las ollas burbujeando llenaba el ambiente. Borbón, con su gran corpulencia y rostro concentrado, supervisaba a los otros chefs que trabajaban sin descanso, cocinando para los cientos de estudiantes y profesores de la academia. El intenso calor no parecía afectarlo en lo más mínimo, pero Sora notaba que el ambiente era denso, aunque nada que no pudiera manejar. «Buenos días», exclamó Sora alegremente al entrar. «Sora», respondió Borbón sin apartar la vista de las estufas. «Llegas justo a tiempo». Sora caminó hacia Siesta, que estaba ocupada lavando platos al fondo de la cocina, con su característico entusiasmo. «¿Necesitas ayuda con algo?», preguntó Sora mientras se acercaba. Siesta, siempre agradecida por la amabilidad de Sora, sonrió. «Sí, por favor. Podemos terminar de lavar estos platos más rápido si me ayudas». Ambos comenzaron a lavar juntos, trabajando en silencio por un momento, pero disfrutando de la compañía del otro. Sora no pudo evitar notar lo diligente que era Siesta en su trabajo. A pesar de las largas horas y el esfuerzo que requería su labor, siempre mantenía una sonrisa. «Listo», dijo Siesta después de un rato, secándose las manos. «¿Puedes ayudarme con una última cosa? Hay unos manteles que necesitan ser lavados». «No hay problema», respondió Sora con entusiasmo, siempre dispuesto a echar una mano. Siesta le indicó dónde debía llevar los manteles para lavarlos, y Sora se dirigió hacia una sala cercana, donde se encontraba el área de lavandería. Mientras trabajaba, el sonido rítmico del agua y el suave movimiento de las telas bajo sus manos lo relajaban. Mientras tanto, en la oficina del director Osmond, la señorita Longueville se encontraba sentada frente al escritorio del anciano director, quien, fiel a su naturaleza, estaba profundamente dormido con la cabeza apoyada en un montón de papeles. La señorita Longueville escribía meticulosamente en un papel, revisando los informes que tenía que entregar. Le lanzó una rápida mirada a Osmond, suspirando para sí misma. «Este viejo realmente no sabe cómo administrar su tiempo», murmuró, mientras dejaba de escribir y se levantaba de su asiento. Sabía que no tenía sentido intentar despertarlo. En su lugar, murmuró un pequeño hechizo de silencio tranquilo para amortiguar sus pasos, asegurándose de no interrumpir el sueño del director. Salió de la oficina con su típica elegancia, su vestido ondeando suavemente a medida que se movía por el pasillo. Su destino era la sala de tesoros, ubicada un piso más abajo, donde tenía la tarea de realizar un inventario de los objetos mágicos almacenados allí. Mientras bajaba las escaleras, escuchó una voz que la detuvo. «Señorita Longueville, ¿qué está haciendo por aquí tan temprano?». Era el profesor Colbert, con su habitual expresión amable, aunque había una leve curiosidad en su mirada. La señorita Longueville se volteó con una sonrisa educada y contestó con suavidad. «Solo venía a revisar la sala de tesoros. Pensé que sería un buen momento para hacer el inventario antes de que el día comience». Colbert asintió, observándola por un momento.
Es cierto, es bastante temprano para ese tipo de tareas. Aunque creo que es prudente esperar un poco más. Longueville le devolvió una sonrisa, entendiendo la insinuación de que quizás había llegado demasiado temprano. Quizás tenga razón. Tal vez lo haga más tarde. Colbert, asintiendo, se dispuso a seguir su camino, pero luego se detuvo. Antes de que se retire, ¿podría hacerme un favor? Por supuesto, respondió ella, volviendo a girarse hacia él. Necesito que entregue esta poción al chef Borbón en la cocina. Colbert sacó un pequeño frasco de vidrio, lleno de un líquido espeso de color gris oscuro. Es una poción de endurecimiento rápido. Borbón me mencionó que algunas de las losas de la cocina se estaban despegando, y esta poción debería solucionar ese problema. Longueville tomó el frasco con elegancia, aunque su curiosidad natural la llevó a preguntar. ¿Endurecimiento rápido? ¿Exactamente cómo funciona? Colbert sonrió, apreciando su interés. Es un compuesto alquímico que, al entrar en contacto con cualquier superficie porosa, se adhiere y endurece en cuestión de segundos. Es ideal para reparaciones rápidas, pero hay que ser muy cuidadoso. Si se derrama en un lugar no deseado, lo que toque quedará pegado de forma permanente. Longueville asintió, comprendiendo la importancia de manejar la poción con cuidado. Entendido, profesor. Me aseguraré de entregarla sin problemas. Sora había terminado de lavar los manteles, sus manos aún algo húmedas mientras caminaba por el pasillo, sosteniendo una canasta repleta de ellos. El olor a jabón fresco llenaba el aire, y su estómago gruñó, recordándole que aún no había comido nada esa mañana. Mientras se dirigía hacia la cocina, pensó en lo inusual que era la cantidad de manteles. ¿Por qué eran tantos? Se preguntó, aunque decidió dejar el pensamiento de lado, su estómago era más importante en ese momento. Cuando vio la entrada de la cocina a lo lejos, algo más llamó su atención. Una figura femenina caminaba hacia la misma dirección. Reconoció rápidamente a la señorita Longueville, la secretaria del director Osmond. Sora, siempre con su actitud amigable, sonrió ampliamente y alzó la voz para saludarla mientras equilibraba la canasta de manteles entre sus brazos. «Buenos días, señorita Longueville», exclamó mientras intentaba no soltar la canasta. Longueville, al oír su nombre, se dio la vuelta, con un aire de elegancia habitual. Su mirada algo fría cayó sobre Sora, quien venía hacia ella con la canasta de manteles. En su mente, recordó que ella misma había sugerido que Sora debía recibir una pequeña reprimenda por el incidente que causó en la academia días atrás. Quizás esté cumpliendo con su castigo, pensó. Sin embargo, justo cuando iba a responderle, el viento levantó uno de los manteles de la canasta, enviándolo volando. ¡Ah, no!, Sora exclamó, soltando la canasta para intentar atrapar el mantel flotante. Pero en su intento, Sora perdió el equilibrio. Trató de recuperar el control, pero antes de que pudiera hacer algo, su cuerpo cayó hacia adelante, directo hacia Longueville. Ella no tuvo tiempo de reaccionar y en un instante, ambos terminaron en el suelo, con Sora sobre ella. La posición en la que cayeron era incómoda y, para su desgracia, extremadamente comprometedora. Sus manos entrelazadas accidentalmente y los cuerpos casi pegados. «¡Auch!», murmuró Sora, aún aturdido por la caída. Abrió los ojos y se encontró cara a cara con Longueville, quien lo miraba con una mezcla de sorpresa y molestia. «¿Estás bien?», le preguntó, genuinamente preocupado. Longueville, quien había cerrado los ojos por el impacto, los abrió lentamente y lo miró con una expresión de enojo contenida. «Estoy bien, pero ¿podrías apartarte de encima mío?», respondió con frialdad. Sora, siempre dispuesto a complacer, trató de levantarse, pero cuando intentó moverse, algo extraño sucedió. No pudo. Volvió a intentarlo, y nuevamente, nada. Se encontraba completamente pegado a Longueville. Sora frunció el ceño. «Creo que no puedo moverme». Longueville lo miró con incredulidad. «¿Qué quieres decir con que no puedes moverte?», preguntó, la frustración evidente en su tono. Sora intentó de nuevo, y esta vez, mientras lo hacía, levantó una mano ligeramente, mostrando cómo parecía estar adherida a la de ella. «Mira. No puedo. Es como si estuviéramos pegados», dijo, con un toque de desesperación. Longueville miró sus manos unidas y luego su alrededor, buscando una explicación. Fue entonces cuando vio el frasco roto junto a ellos, con un líquido derramado cerca. Inmediatamente, la verdad le golpeó como una piedra. «Oh, maldición», murmuró. Sora la miró, sin entender. «¿Qué pasa?». Longueville, claramente molesta, lo miró fijamente. «Por tu culpa, estamos pegados».
Esa era una poción especial, una poción de endurecimiento rápido, diseñada para arreglar las losas sueltas de la cocina. Y ahora, gracias a ti, estamos literalmente pegados. Sora parpadeó, aún sin entender del todo. Entonces, ¿por eso no puedo moverme? Exacto. Dijo Longueville con irritación mientras intentaba calmarse. Sabía que culparlo no solucionaría nada, pero la situación en la que se encontraban era, como mínimo, vergonzosa. Antes de que pudiera seguir explicándole los detalles de la poción y cómo funcionaba, escuchó pasos que se acercaban desde la cocina. Su expresión se volvió más tensa. «¿Alguien viene?», murmuró rápidamente, mirando hacia la puerta que conectaba con la cocina. Sora, al notar el tono urgente de Longueville, miró hacia la puerta. «¿Qué hacemos?» «Levántate, rápido», le ordenó ella. Con mucho esfuerzo y a pesar de la dificultad de estar pegados, lograron ponerse de pie, aunque de manera algo torpe. Longueville escaneó rápidamente el área, buscando un lugar donde ocultarse. «Ahí», señaló una esquina del campus. «Nos esconderemos ahí hasta que se vayan». Sora asintió, sin hacer más preguntas, y juntos, de la manera más incómoda posible, se apresuraron a esconderse detrás de unos arbustos. Justo a tiempo, porque la puerta de la cocina se abrió en ese momento, y si ésta salió, con una expresión curiosa. «¿Sora?», preguntó mientras miraba a su alrededor, claramente habiendo escuchado su voz antes. Sin embargo, no vio a nadie, solo la canasta de manteles que había dejado atrás, algunos tirados en el césped. Si ésta frunció el ceño, preguntándose qué había sucedido. ¿Qué estaba haciendo?, se preguntó en voz alta mientras recogía los manteles esparcidos. Guardó los manteles de vuelta en la canasta y los llevó dentro, pensando que cuando viera a Sora de nuevo, definitivamente le preguntaría qué tipo de desastre había causado esta vez. Mientras tanto, detrás de los arbustos, Sora y Longueville, aún pegados el uno al otro, observaban en silencio, esperando que si ésta no los descubriera. «Esto es un desastre», murmuró Longueville. Sora, mirando el frasco roto en la distancia, asintió tímidamente. «Lo siento», susurró. Longueville observaba el frasco roto en el suelo, claramente irritada por la situación en la que se encontraba ahora. Su mirada fulminante cayó sobre Sora, quien la miraba con una mezcla de disculpa y desconcierto. «Entonces, ¿qué vamos a hacer?», preguntó Sora con cautela, sintiendo la intensidad de su mirada. Longueville respiró profundamente, intentando mantener la calma. Su posición en la academia requería que actuara con dignidad, pero estar pegada a un chico más joven, además del caos causado, la estaba sacando de sus casillas. «Vamos al aula de pociones, y lo resolvemos rápido antes de que alguien más se dé cuenta de este accidente», dijo, usando la última palabra con un toque de ironía mientras fruncía el ceño. Sora asintió, obediente, y comenzó a moverse hacia la dirección indicada. Sin embargo, antes de que pudiera dar 2 pasos, Longueville lo agarró de la muñeca, jalándolo de nuevo al arbusto. «¿Qué crees que estás haciendo?», susurró, su tono lleno de exasperación. «Pero, estoy haciendo lo que me dijiste». «¿Ir al aula de pociones, no?», respondió Sora, genuinamente confundido. Longueville apretó los labios, conteniendo la frustración. La última cosa que quería era que alguien en la academia la viera en esta situación tan poco digna, pegada a un chico como él. «¿De verdad quieres que alguien nos vea así?», replicó con voz baja pero tensa. «Sería completamente vergonzoso para mí que alguien me viera pegada a ti». Sora se quedó en silencio, asimilando lo que decía. Claro, él no tenía mucho que perder, pero no había considerado la reputación de Longueville. Sintió un pequeño remordimiento en el pecho. «Entonces, ¿cómo vamos a llegar hasta el aula de pociones sin que nadie nos vea?», preguntó finalmente, mirando a su alrededor en busca de alguna idea. Longueville, entre molesta y resignada, suspiró y tomó una decisión práctica. Se quitó su larga gabardina de maga, un manto oscuro que le llegaba casi hasta los tobillos. Con una mirada decidida, lo lanzó sobre los hombros de Sora, cubriéndolo completamente. «Oye, ¿qué haces?», Sora protestó, quedando envuelto en el oscuro y suave tejido de la gabardina. «Calla y deja que te cubra», replicó Longueville con un tono autoritario que no admitía objeciones. «Así, al menos, no te verán directamente, y no parecerá que estamos pegados». El rostro de Sora quedó medio cubierto, pero pudo ver cómo Longueville hacía un esfuerzo por colocarse junto a él y, con pasos bien coordinados, comenzaron a moverse. Sora se esforzaba por seguir sus movimientos, ya que cada paso era torpe y con una posibilidad constante de tropezarse de nuevo. «Tienes que seguir exactamente mis pasos», susurró Longueville mientras avanzaban con cuidado hacia la puerta trasera de la academia.
¿Entendido? Sora intentaba no hacer mucho ruido bajo la gabardina, concentrado en no pisarla ni tironear demasiado de su brazo pegado al de ella. Mientras avanzaban, Longeville sintió una mezcla de incomodidad y vergüenza. No solo era la posición física en que estaban, sino la cercanía que la situación obligaba. Pese a que intentaba disimularlo, la experiencia era completamente embarazosa. No podía evitar sentir el calor de Sora cerca, ni su respiración ligeramente apresurada mientras ambos se esforzaban por caminar sincronizados. ¿Esto pasa a menudo con tus experimentos de pociones?, preguntó Sora en un intento de romper el silencio, mientras pasaban junto a una columna de piedra en dirección a las escaleras. Longeville le lanzó una mirada severa, aunque sabía que Sora no podía verla del todo bajo el manto. No es una poción común, niño. Esta sustancia en particular fue diseñada para adherirse a superficies y asegurar que no se desprendan. Tiene una composición basada en propiedades adhesivas mágicas avanzadas, combinadas con elementos químicos endurecedores, similares a los polímeros que una vez expliqué en clase. Su intención no era esto. Sora asintió, aunque dudaba que entendiera todo lo que decía, especialmente lo de los polímeros. Ah, entonces, es como un superpegamento mágico, dijo, intentando mostrar que al menos había captado la idea general. Longeville suspiró, rindiéndose. Exactamente, un superpegamento mágico. Y gracias a que cayó sobre nosotros, ahora estamos unidos hasta que logre hacer una poción para revertir el efecto. Continuaron moviéndose hasta el siguiente pasillo, logrando evitar la vista de varios estudiantes que pasaban cerca. Justo cuando Sora se estaba acostumbrando al ritmo de la caminata, Longeville hizo un alto brusco, causando que él tropezara ligeramente. Ella se giró y le lanzó una mirada de advertencia. Cuidado, no quiero otra escena desastrosa, ¿entendido? Entendido. Respondió Sora, más nervioso. Al final del pasillo, divisaron la puerta del aula de pociones, y Longeville respiró hondo. Finalmente, habían llegado. Ahora, con un último empujón de coordinación, ambos se movieron hacia la puerta y lograron entrar sin llamar la atención. Al entrar al aula de pociones, Longeville lanzó una mirada determinada a Sora y anunció con un tono autoritario. Bien. Como estamos pegados, no tengo más opción que hacer que me ayudes a preparar una poción para separarnos. Sora asintió, aunque su expresión dejaba claro que no tenía la menor idea de cómo iba a ser de ayuda. Aún así, decidido a no empeorar la situación, simplemente siguió las instrucciones de Longeville, observando cómo ella examinaba los materiales con rapidez y precisión. Escucha bien, dijo ella, girando apenas hacia él. Vamos a necesitar raíz de mandrágora, polvo de esquirlas de ónice y un poco de esencia de escarabajo dorado. No los mezcles aún, solo colócalos en la mesa, ¿entendido? Entendido, respondió Sora, haciendo su mejor esfuerzo por no tocar nada innecesario y, con su mano libre, colocando cada ingrediente en la mesa según las instrucciones de Longeville. Longeville trataba de concentrarse, vertiendo un líquido burbujeante en un matraz y agregando los ingredientes uno por uno. Sin embargo, su atención se dividía constantemente por la presencia de Sora, cuyo brazo pegado al suyo dificultaba cualquier movimiento preciso. Además, el hecho de estar tan cerca la incomodaba. La proximidad de alguien tan despreocupado e inexperto como él parecía sacarla aún más de quicio. Este adhesivo es una mezcla muy específica, murmuró Longeville para sí misma, furiosa. Pero, por supuesto, al profesor Colbert le gusta innovar en lugar de usar recetas convencionales. Después de intentar varias combinaciones de ingredientes y ver que ninguna lograba separarlos, la frustración de Longeville alcanzó su límite. Nada funciona, exclamó, golpeando la mesa con la palma de su mano libre. Sora, al ver que la situación no mejoraba, se armó de valor para preguntar en voz baja. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Longeville le lanzó una mirada de puro enojo, y su voz contenía una pizca de amargura. No lo sé, respondió, irritada. Y si no tienes una idea mejor, deja de interrumpir. Sora, sin querer molestarla más, simplemente bajó la cabeza y trató de pensar en alguna otra solución. Los minutos transcurrían en silencio, y mientras Longeville seguía intentando encontrar una solución, Sora sintió un cosquilleo en la nariz. Sintió una intensa necesidad de estornudar, y aunque intentó aguantarse para no molestar a Longeville, la picazón era insoportable. Finalmente, incapaz de controlarse, dejó escapar un estornudo. El ruido y el repentino movimiento sacaron a Longeville de su concentración. Ella se sobresaltó, retrocediendo instintivamente, lo cual provocó que ambos perdieran el equilibrio. ¡Cuidado!
gritó Sora mientras tropezaban y caían hacia el suelo, golpeando varios frascos en el proceso. El estruendo de los frascos rompiéndose resonó por toda la sala, y los fragmentos de vidrio se esparcieron alrededor mientras ambos caían torpemente. Al abrir los ojos, Sora se dio cuenta de algo inusual. Sus labios estaban pegados a los de Longueville. Los ojos de ambos se abrieron al mismo tiempo, y un rubor profundo cubrió sus rostros. Separaron sus cabezas rápidamente, ambos demasiado avergonzados para hablar por un momento. Longueville, sin embargo, fue la primera en reaccionar, y su vergüenza pronto se convirtió en una ira explosiva. «Eres un pervertido», lo acusó con los ojos entrecerrados y una expresión de furia. «Estabas esperando este momento, ¿verdad?» «¿Qué? No, claro que no. Fue un accidente», replicó Sora, aterrado al ver el nivel de enojo en el rostro de Longueville. «No te creo ni una palabra», siseó, mirándolo con desdén. «Cuando finalmente logre separarnos, te haré pagar caro por esto». Sora tragó saliva, sintiendo un nudo en el estómago. Antes de que pudiera decir algo para defenderse, ambos escucharon el sonido de pasos acercándose al aula. Se giraron hacia la puerta al mismo tiempo, sus miradas encontrándose por un instante de pánico compartido. Longueville se giró rápidamente hacia Sora. «Vámonos de aquí». Sin darle tiempo a reaccionar, Longueville se impulsó hacia la ventana del aula, llevándose a Sora consigo. Ambos atravesaron la ventana y, con un rápido movimiento, Longueville murmuró un hechizo de invocación. En cuestión de segundos, un golem de tierra se materializó bajo ellos, amortiguando su caída desde el segundo piso. Mientras aterrizaban sobre el golem, Sora intentaba procesar lo que acababa de suceder. «¿Saltaste por la ventana?», preguntó, mirándola incrédulo. «¿Esperabas que nos quedáramos ahí?», replicó Longueville con sarcasmo, cruzando los brazos mientras aún estaba pegada a él. El profesor Colbert nos hubiera visto en esa situación, y habría sido vergonzoso para ambos. Sora se rascó la cabeza, tratando de no pensar demasiado en el momento que acababan de compartir en el suelo del aula. «Gracias, supongo», dijo en voz baja, aún sintiendo el rubor en sus mejillas. Longueville simplemente buzó, aún con la cara roja, aunque intentaba mantener su expresión fría e indiferente. «Solo intenta no hacer más ruido», replicó, mirando hacia la ventana rota del aula mientras el golem descendía hasta el suelo. «Sí, claro», respondió Sora, obediente. Ambos se miraron un momento en silencio, sus expresiones incómodas y tensas. Aunque Longueville intentaba mantener su fachada de enfado, Sora percibía una leve vulnerabilidad en su mirada, algo que probablemente ella misma no habría notado. Para ella, esta situación había sido un golpe a su orgullo y su dignidad. Finalmente, Longueville se aclaró la garganta y adoptó un tono más serio. «Escucha, cuando esto termine, nadie sabrá lo que pasó aquí, ¿entendido?» «Sí, lo prometo», respondió Sora, sintiendo que, aunque ella no lo admitiera, le había concedido una pequeña muestra de confianza. Longueville asintió, y juntos, aún pegados, caminaron hacia la siguiente opción que les quedaba: la biblioteca mágica de la academia. Con el silencio incómodo aún presente entre ellos, Longueville y Sora caminaron hacia la biblioteca mágica. A pesar de la distancia que trataban de mantener entre sus pensamientos, la cercanía física entre ambos les resultaba cada vez más evidente, especialmente en los momentos en que sus movimientos quedaban ligeramente fuera de sincronía, provocando pequeños tirones. Sora rompió el silencio. «Entonces, ¿crees que en la biblioteca podamos encontrar algo para deshacer esto?», preguntó, tratando de sonar esperanzado. Longueville, aún intentando mantener la compostura, suspiró con un leve toque de irritación en su voz. «Espero que sí. La biblioteca tiene varios grimorios de alquimia avanzada. Si el profesor Colbert mezcló algunos de estos hechizos de adhesión, tal vez allí encontremos una fórmula o antídoto que funcione». Llegaron a la puerta de la biblioteca, y Longueville se detuvo un momento para planear su siguiente movimiento. Miró a Sora y luego a su propia mano, aún pegada a él, claramente molesta por la imposibilidad de moverse libremente. «Muy bien», dijo en un tono autoritario, «una vez dentro, será mejor que te mantengas en silencio y no toques nada sin que yo te lo indique». Sora asintió, tragando saliva. Longueville empujó la puerta con su mano libre, y juntos entraron en la enorme biblioteca. La habitación estaba silenciosa y oscura, y el aire olía a libros antiguos y tinta mágica. Las estanterías parecían extenderse hasta el techo, llenas de tomos de hechicería y alquimia de diversas épocas.
Empezaremos por los estantes de alquimia avanzada, le susurró Longueville mientras avanzaban por el pasillo principal. Mientras caminaban, Sora notaba que, a pesar de su actitud severa, Longueville parecía tener un conocimiento profundo de la biblioteca. Ella guiaba sus pasos con confianza, escaneando los títulos de los libros hasta encontrar una sección específica de tomos de alquimia y hechizos de reversión. Aquí está, murmuró al detenerse en una estantería. Buscaremos un libro que tenga recetas para anular efectos de hechizos de adhesión. Ambos comenzaron a examinar los volúmenes, y aunque la situación era incómoda, la concentración de Longueville y su habilidad para moverse con precisión a pesar de estar pegada a él impresionaron a Sora. Después de varios minutos, ella extrajo un libro pesado con una cubierta de cuero oscuro y desgastado. Este debería tener algo, murmuró, hojeando las páginas rápidamente. Pasó por varias fórmulas hasta que se detuvo en una sección que detallaba pociones de disolución de magia. Leyó en voz baja y frunció el ceño. Bueno, la receta parece complicada, pero es posible. Necesitaremos escama de dragón en polvo, savia de árbol del olvido y unas gotas de esencia de amnesia. Con esos ingredientes, debería ser capaz de hacer una poción que rompa el hechizo adhesivo. Sora la escuchó con atención, notando la intensidad en su mirada mientras leía. Sin embargo, había algo en el último ingrediente que le llamaba la atención. ¿Esencia de amnesia?, preguntó, algo desconcertado. ¿Eso no suena peligroso? Longueville asintió, su mirada fija en el texto. No es tan peligrosa en pequeñas dosis, y es necesaria para interferir en los hechizos que afectan la memoria mágica del objeto o persona pegada. Pero sí, puede tener efectos secundarios si no se usa correctamente. Sora sintió una punzada de nerviosismo. ¿Y estás segura de que esto va a funcionar? Ella cerró el libro con un chasquido, mostrándole una expresión firme y decidida. No hay otra opción, ¿verdad?, respondió. Al menos que quieras pasar el resto de la semana pegado a mí. Sora sintió un leve rubor en su rostro y apartó la mirada, sintiendo que la idea de estar pegado a Longueville, aunque incómoda, no era exactamente lo peor. Sin embargo, antes de que pudiera responder, ella suspiró, suavizando apenas su tono. Mira, entiendo que todo esto ha sido un accidente, dijo, como si intentara hacer una tregua temporal. Pero necesito que colabores para conseguir estos ingredientes y preparar la poción. No es algo que pueda hacer sola. Claro, respondió Sora, asintiendo con determinación. Haré lo que sea necesario. Longueville volvió a suspirar y comenzó a recoger un par de instrumentos alquímicos de una mesa cercana. Bien. La savia y el polvo de escama son fáciles de encontrar en el laboratorio de ingredientes mágicos. La esencia de amnesia es más complicada, porque requiere un permiso especial para usarse. Veré si puedo acceder a ella sin que nadie lo note. Mientras avanzaban hacia el área de ingredientes, Sora notó que el rostro de Longueville tenía un leve toque de cansancio, como si esta situación la estuviera afectando más de lo que estaba dispuesta a admitir. Sin embargo, su compostura y determinación seguían firmes, y eso le daba a Sora la confianza para seguir adelante. Finalmente, después de recolectar los ingredientes, volvieron a la mesa de trabajo y Longueville comenzó a mezclar los materiales con una precisión admirable. Sora, a su lado, observaba atentamente sus movimientos, fascinado por su habilidad. ¿Cómo aprendiste a hacer todo esto?, preguntó, intentando romper la tensión. Longueville hizo una pausa, sorprendida por la pregunta, y luego respondió en un tono más suave. Digamos que he tenido mis propios motivos para estudiar alquimia y magia de esta clase. No es algo que normalmente comparta con nadie, así que considera este conocimiento como algo confidencial. Sora asintió, comprendiendo que había más en ella de lo que parecía a simple vista. Finalmente, el líquido en el caldero cambió a un color esmeralda brillante, y Longueville sonrió con satisfacción. Listo. Esta poción debería ser suficiente. Tomó una pequeña cantidad de la poción y la vertió en un paño que luego aplicó en el punto donde ambos estaban unidos. El líquido comenzó a hacer burbujas, y sintieron un leve cosquilleo en la piel mientras el hechizo adhesivo comenzaba a ceder. Creo que está funcionando, dijo Sora con un leve tono de alivio. Longueville también parecía aliviada, pero mantuvo su mirada seria. Bien. Al menos así podremos retomar nuestras actividades sin este inconveniente. Cuando el hechizo finalmente se rompió, ambos dieron un paso atrás, agradecidos por la separación. Sora sonrió, sintiéndose libre de nuevo, pero antes de que pudiera expresar su gratitud, Longueville lo miró con una mezcla de seriedad y advertencia. Y recuerda, esto nunca sucedió. ¿Entendido? Sora asintió, levantando una mano en señal de promesa. Lo prometo.
Y gracias por todo, Longeville. La atmósfera en la biblioteca era tranquila, casi solemne, mientras Longeville y Sora se dirigían hacia salidas opuestas. Ambos parecían aliviados por haberse librado de la situación embarazosa y pensaban que, al fin, el incidente había quedado atrás. Sin embargo, justo cuando cruzaban el umbral, una vibración oscura se sintió en el aire, seguida de un sonido que parecía un murmullo extraño, como si miles de sombras susurraran desde algún lugar profundo y siniestro. ¿Qué es ese sonido? Longeville se detuvo, sus ojos se estrecharon, escaneando la oscuridad de la biblioteca. De repente, pequeñas y oscuras criaturas comenzaron a materializarse desde el suelo, sus ojos amarillos brillando con una intensidad espeluznante. Eran Eardles de diferentes formas y tamaños. Algunos tenían una apariencia pequeña y rastrera como sombras, mientras que otros parecían esferas flotantes con picos negros y rostros demoníacos, claramente emanando una presencia maligna. ¿Qué demonios son esas cosas? Preguntó Longeville, su voz cargada de alarma y asombro. Sora reaccionó al instante. Levantó su brazo y, en un destello de luz, invocó su llave espada, una enorme y poderosa arma con una forma peculiar de llave. La aparición del arma sorprendió a Longeville aún más que los Eardles, y durante un instante, no supo cómo reaccionar. Sora, por otro lado, no perdió tiempo. Quédate atrás. Déjame encargarme de esto, le advirtió con firmeza, sin apartar la vista de las criaturas que comenzaban a avanzar hacia ellos. Sin esperar respuesta, Sora se lanzó hacia adelante, su llave espada brillando mientras cortaba a los primeros Eardles que se abalanzaban. A medida que sus golpes conectaban, las criaturas desaparecían en una bruma oscura, liberando pequeñas esferas de luz que se elevaban antes de disiparse. Un grupo de Eardles tipo Shadow lo rodeó, moviéndose ágilmente sobre el suelo como sombras líquidas, sus movimientos casi imposibles de seguir. Sora giró la llave espada en un amplio arco, realizando una técnica de área que barría el suelo, eliminando a varios Shadows de un solo golpe. Los otros retrocedieron momentáneamente, pero luego volvieron a avanzar, sus formas distorsionadas danzando en torno a él como si fueran parte de la misma oscuridad. Al mismo tiempo, unos Neo-Shadows más grandes y amenazadores emergieron. Estos Eardles, de cuerpos musculosos y movimientos ágiles, atacaban con saltos veloces y golpes contundentes. Uno se lanzó hacia Sora desde un lado, y él apenas tuvo tiempo para reaccionar, bloqueándolo con su llave espada y deslizándose hacia atrás con la fuerza del impacto. TCH. Parece que están en serio esta vez, murmuró Sora, concentrándose. Con un giro rápido, esquivó un ataque de un Dark Ball, que flotaba y zumbaba en el aire como una esfera de pura maldad, arremetiendo hacia él con un aura oscura que chisporroteaba al contacto. Sora saltó, maniobrando en el aire, y golpeó con precisión la llave espada sobre la criatura, haciéndola desaparecer en un destello de luz oscura. Longeville observaba todo esto con una mezcla de asombro y desconcierto. Había supuesto que Sora era un chico común, quizás un poco especial como familiar de Tiffania, pero lo que estaba presenciando era algo completamente diferente. La llave espada, las criaturas oscuras y la habilidad de Sora para enfrentarlas con un estilo tan fluido y decidido, nunca había visto algo semejante. ¿Es acaso un mago y un caballero a la vez? Pensó en voz baja, sin apartar los ojos de él. Los Eardless Soldiers, con sus pequeños cuerpos y cascos en forma de engranaje, comenzaron a rodearlo, atacando en un patrón coordinado. Saltaban hacia él con precisión, intentando atacarlo desde varios ángulos. Sora giró y se movió con agilidad, esquivando sus ataques y respondiendo con golpes precisos de la llave espada, desmantelando a cada uno de ellos. Mientras seguía combatiendo, Sora se preguntaba por qué los Eardless estaban allí. Habitualmente, aparecían en lugares donde había altos niveles de oscuridad o donde alguien había sucumbido al odio, el miedo o el deseo. ¿Por qué están aquí? ¿Qué los atrae? Pensaba mientras se enfocaba en acabar con las últimas criaturas. Finalmente, después de un último giro y golpe, Sora eliminó a los últimos Eardless. Respiraba ligeramente agitado, su llave espada aún en su mano y su expresión seria. Lentamente, el arma comenzó a desvanecerse en el mismo destello de luz con el que había aparecido. Se giró hacia Longeville, quien seguía mirándolo, aún claramente afectada por lo que acababa de presenciar. ¿Estás bien?, le preguntó Sora con sinceridad. Longeville, sin embargo, parecía más interesada en obtener respuestas que en hablar de su propio bienestar. Estoy bien, pero, empezó, sus ojos entrecerrándose. ¿Qué eran esas criaturas? Y, sobre todo, ¿qué era esa llave, o espada, que materializaste? Nunca había visto algo así.
Sora se rascó la nuca, intentando encontrar una manera de responder sin revelar demasiado. Sabía que no podía explicar la verdadera naturaleza de los Eardles ni la llave espada sin exponer la existencia de otros mundos. Después de todo, debía respetar el orden de este mundo. Son Eardles, respondió finalmente. Son criaturas que se alimentan de la oscuridad en el corazón de las personas. Aparecen en lugares donde hay miedo o caos. Y en cuanto a mi espada, es un arma que me ayuda a enfrentarlos. Pero no puedo decir mucho más que eso. Longeville lo observaba con una mirada analítica, pero no podía ocultar su fascinación. Sabía que Sora no estaba contando toda la verdad, pero, por alguna razón, decidió no insistir en ese momento. En lugar de eso, esbozó una sonrisa ligeramente irónica. Así que eres más de lo que aparentas, ¿eh? Nunca pensé que el familiar de Tiffania sería un guerrero tan peculiar. Sora rió con nerviosismo, agradecido de que Longeville no siguiera presionándolo por respuestas. Sin embargo, la breve interacción se interrumpió cuando él empezó a alejarse. Bueno, será mejor que me vaya, dijo rápidamente, tratando de evitar más preguntas. Aún tengo algunas cosas que hacer, Gracias, por toda tu ayuda. Longeville asintió, aunque claramente estaba aún sumida en sus pensamientos. Cuando Sora se alejó, ella quedó en la biblioteca, mirando el lugar donde él había estado. Sus dedos rozaron sus labios, recordando, casi sin querer, el breve beso que habían compartido accidentalmente antes. Una ligera sensación de calor la invadió, y rápidamente sacudió la cabeza, desechando esos pensamientos. No tengo tiempo para esto ahora, se dijo a sí misma con una pequeña sonrisa. Sin embargo, no pudo evitar pensar en Sora, en aquella llave extraña y poderosa, y en lo misterioso que era en realidad. Sora recorrió los pasillos de la academia de Tristane casi a la carrera, mirando de reojo hacia atrás de vez en cuando para asegurarse de que la señorita Longeville no lo seguía. No quería arriesgarse a enfrentar más preguntas incómodas sobre los Eardles o sobre su llave espada. Finalmente, tras doblar algunos corredores, se detuvo y dejó escapar un suspiro de alivio. Creo que me libré por ahora, murmuró, llevando una mano a su pecho, sintiendo cómo su corazón aún latía con fuerza. Sin embargo, apenas bajó la guardia, sintió un toque suave en su hombro, y dio un respingo, girándose rápidamente, solo para encontrarse con los ojos curiosos de Tiffania. ¿Sora?, preguntó ella, con su voz siempre delicada y un poco tímida. ¿Te pasa algo? Pareces asustado. Sora se rascó la nuca, tratando de no sonar demasiado nervioso. No, Tifa, no es nada, respondió, forzando una sonrisa. Solo que, estoy un poco cansado. No te vi venir, eso es todo. Tiffania lo miró un instante, sus ojos llenos de una mezcla de duda y ternura. Era evidente que no estaba del todo convencida, pero, respetuosa como siempre, decidió no insistir. En cambio, suavizó su expresión y sonrió de manera casi maternal. Ya veo, bueno, si aún no has desayunado, podríamos ir a la cocina juntos. No te he visto desde esta mañana, y pensé que podríamos pasar un rato, si quieres. Sora sintió un pequeño apretón en su pecho al ver la dulzura en sus ojos. Estaba a punto de aceptar la oferta de Tiffania cuando una voz detrás de él interrumpió el momento. Sora. La voz clara y enérgica de Siesta lo hizo voltear rápidamente. Ella venía corriendo hacia ellos, su expresión reflejando alivio, aunque también un poco de reproche. Ah, ahí estás. Dijo Siesta, colocando sus manos en sus caderas. He estado buscándote por todas partes. Hay mucho trabajo en la cocina desde que desapareciste, y yo sola no puedo con todo. Sora soltó una pequeña risa nerviosa y se rascó la cabeza, sintiéndose un poco culpable. Lo siento, Siesta, no fue mi intención desaparecer así, se disculpó sinceramente. Ha sido una mañana bastante ocupada. Siesta lo miró, claramente sin estar del todo satisfecha, pero suspiró, aceptando su disculpa. Luego, miró a Tiffania, dándole una pequeña reverencia como muestra de respeto. Perdón por interrumpir, señorita Tiffania. Pero necesito la ayuda de Sora en la cocina, hay mucho trabajo por hacer. Tiffania sonrió gentilmente, aunque había una pequeña chispa de decepción en sus ojos que ella intentó ocultar. No te preocupes, lo entiendo, respondió con amabilidad. Aún tengo clases en la biblioteca, así que, Sora, nos vemos después, ¿verdad? Sora le sonrió con gratitud y asintió. Claro, Tifa. Te veo luego. Sin más, Sora se despidió de Tiffania y se fue con Siesta por el pasillo. Mientras se alejaban, Tiffania los miró un momento, sin poder evitar un pequeño suspiro.
Había esperado pasar un rato tranquilo con su familiar, pero parecía que ese día no iba a ser posible. De todas formas, no guardaba ningún rencor hacia Siesta. Entendía que su trabajo era importante. Justo cuando estaba a punto de dirigirse a la biblioteca, escuchó un par de pasos detrás de ella. Se giró para encontrarse con Kirche y Tabitha, quienes se acercaban con sonrisas en sus rostros. «Ah, Tifa», exclamó Kirche, siempre radiante y segura de sí misma. «¿No has desayunado aún? Nosotras íbamos a la cafetería, ¿por qué no vienes con nosotras?» Tabitha asintió en silencio, sus ojos amables y observadores, mientras sostenía su inseparable libro entre sus manos. Tiffany, aunque un poco sorprendida por la invitación, sintió una calidez en su pecho. Se había acostumbrado a la compañía de Kirche y Tabitha, y sus amistades habían hecho que la vida en la academia fuese mucho más amena. «Oh, claro, me encantaría acompañarlas», respondió Tiffany con una sonrisa suave, sintiéndose un poco más animada. Las tres comenzaron a caminar hacia la cafetería, charlando animadamente. Tiffany se reía con timidez ante las historias de Kirche y escuchaba con atención cuando Tabitha decidía intercalar algún comentario corto pero certero. La decepción de no haber podido desayunar con Sora se desvaneció poco a poco, reemplazada por la alegría de estar con sus amigas. En una habitación oscura y sombría, apenas iluminada por el débil resplandor verdoso de algunas velas flotantes, una figura siniestra emergió del suelo. Era un Heartless Shadow, su cuerpo completamente negro, con ojos amarillos que brillaban intensamente. Sostenía un antiguo libro entre sus pequeñas manos, avanzando de forma titubeante hacia una figura sentada en un trono oscuro. Maléfica, la poderosa hechicera de tenebrosa presencia, estaba en su trono, expectante. Su mirada aguda se posó sobre el Heartless, y una sonrisa fría curvó sus labios al ver el libro que éste le ofrecía. Tomó el volumen con un movimiento elegante y examinó el grueso tomo, con una intrincada portada que parecía desgastada por los siglos, donde se alcanzaba a leer el nombre Brimir. «Así que lo conseguiste», murmuró, sus dedos acariciando la cubierta con un toque de satisfacción. Maléfica sabía que este no era un libro cualquiera. Las leyendas del fundador Brimir, junto con los secretos de los familiares del vacío, le prometían una fuente de poder inigualable, y ella no iba a desaprovecharla. El Heartless, a pesar de ser una criatura que carecía de palabras, parecía moverse inquieto, con gestos que Maléfica comprendía bien. No era la primera vez que interactuaba con esas sombras. Su larga experiencia le había permitido captar sus emociones y comprender sus mensajes en silencio. La criatura intentaba comunicarle un inconveniente, algo que había entorpecido la misión. «¿Problemas, dices?», musitó Maléfica, alzando una ceja mientras mantenía su mirada en el Heartless, quien temblaba ligeramente. Para cualquiera, sería difícil leer la expresión de un ser tan simple y oscuro, pero para ella, la tensión en su pequeño cuerpo y el ligero parpadeo de sus ojos amarillos revelaban que algo había salido mal. El Heartless desapareció en una nube de sombras, dejando a Maléfica en la penumbra, reflexionando sobre las implicaciones de su mensaje. Al entender lo que el Shadow había querido advertirle, un destello de irritación cruzó su mirada. «Sora», susurró, dejando que el nombre flotara en el aire lleno de un sutil veneno. «No esperaba encontrarme con ese chiquillo aquí, pero no importa. En esta ocasión, no podrá interferir en mis planes». Maléfica se recostó con elegancia en su trono, sosteniendo el libro con ambas manos mientras repasaba sus pensamientos. La magia del vacío era un poder ancestral y, si lograba controlarlo, no solo podría apoderarse de Tristane, sino de todo el orden mundial. En su mente, empezaron a formarse ideas oscuras y planes detallados para aprovechar el conocimiento del fundador Brimir y su conexión con los familiares del vacío. Los secretos de esa magia antigua, que permitía a sus poseedores invocar criaturas poderosas de otras dimensiones, eran el tipo de fuerza que ella ansiaba y que ahora parecía estar a su alcance. «Sora solo es un obstáculo menor», dijo, casi como si tratara de convencerse a sí misma de que no representaba un verdadero desafío. Aunque había tenido enfrentamientos con él antes, siempre había subestimado su persistencia y habilidad para frustrar sus planes. Esta vez, sin embargo, confiaba en que tenía la ventaja, pues este era un mundo extraño y su terreno de juego. Aún así, le preocupaba que Pete pudiera cometer algún error. Suspirando con una mezcla de fastidio y desdén, Maléfica dejó el libro a un lado y cruzó los brazos, su mirada penetrante enfocada en el vacío. «Espero que ese inútil de Pete no estropee esta oportunidad», murmuró, entrecerrando los ojos. «Si vuelve a fracasar como en ocasiones anteriores, me aseguraré de que esta sea la última vez que trabaja para mí».
En su mente, visualizaba cómo Pete había sido su mano derecha en múltiples ocasiones, pero su torpeza y falta de sutileza habían arruinado sus planes más de una vez. Sin embargo, él había demostrado cierta habilidad para lidiar con Eardles y tenía cierta astucia que le resultaba útil. Aunque le incomodaba depender de él, sabía que él podía manejar la situación con las instrucciones adecuadas, siempre y cuando se mantuviera alejado de Sora. Volviendo a concentrarse en el libro, Maléfica lo abrió cuidadosamente, pasando sus dedos delgados por las amarillentas páginas cubiertas de inscripciones en una antigua lengua mágica. Frases y nombres arcaicos, de épocas casi olvidadas, adornaban cada página. La información sobre los familiares del vacío le fascinaba. Solo existían unos pocos en el mundo y, según las leyendas, aquellos familiares poseían habilidades inimaginables. Ahora comprendía por qué tantos habían intentado obtener el poder del vacío y por qué era tan codiciado. La magia del vacío, un poder tan raro y legendario, susurró para sí misma, su tono cargado de ambición. Y pronto, será mío. La hechicera cerró el libro con un chasquido, dejando que el eco resonara en la oscura habitación. Su mirada se endureció, llena de una determinación férrea y de una malicia inquebrantable. El vacío era un poder que pocos podían dominar, y en sus manos, podría llevar la oscuridad a su máximo apogeo. Con una sonrisa que prometía tanto devastación como conquista, Maléfica comenzó a trazar su próximo paso.